El despertador sonó a las 4:30 de la madrugada, como todos los días desde hacía 3 años. Lucía Morales apagó la alarma antes del segundo timbre, con el gesto automático de quien ha entrenado su cuerpo para despertar antes de molestar a los demás. En la cama de al lado, su abuela María seguía durmiendo, su respiración irregular por el asma que la había acompañado toda la vida. Lucía se levantó en silencio. El pequeño apartamento en las afueras de Madrid estaba sumido en la penumbra azulada del amanecer. Las paredes desconchadas, los muebles heredados de otra época, la cocina con una sola hornilla que funcionaba. Todo hablaba de una vida construida sobre la necesidad, no sobre la elección. Se miró brevemente en el espejo del baño mientras se lavaba la cara con agua fría. Tenía 28 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que llevaba años cargando responsabilidades demasiado pesadas. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño simple. Su rostro sin maquillaje, porque no había tiempo ni dinero para esas cosas. Mientras preparaba el desayuno, sus manos se movían con precisión mecánica. Pan tostado, té de manzanilla para la abuela, un vaso de agua. En la mesita de noche junto a la cama de María había 3 frascos de medicamentos, alineados como soldados. Lucía los miraba cada mañana, calculando mentalmente cuántas dosis quedaban, cuánto costarían las siguientes, cuántos turnos extra necesitaría para pagarlas. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Lucía trabajaba como limpiadora en Torres Empresariales, uno de los complejos de oficinas más lujosos del centro de Madrid. Su turno empezaba a las 6:00 de la mañana, antes de que llegaran los ejecutivos, los abogados, los consultores, antes de que el edificio se llenara de personas que ganaban en un día lo que ella en un mes. Se puso el uniforme azul marino, gastado pero limpio, los zapatos negros de goma, con la suela adelgazada por kilómetros de pasillos recorridos, el pase de seguridad colgado al cuello, con su foto desactualizada de hacía 4 años, cuando todavía sonreía más fácilmente. Antes de salir, besó la frente de su abuela. María abrió los ojos brevemente. «Ve con cuidado, mi niña», susurró con voz rasposa. «Siempre, abuela. Tómate el medicamento a las 9. Dejé todo preparado». El autobús a esa hora iba medio vacío. Lucía se sentó junto a la ventana, viendo pasar la ciudad aún dormida. Sacó de su bolso un libro viejo y gastado, con las páginas amarillentas y subrayadas. Lingüística aplicada, teoría y práctica. Lo había comprado de segunda mano hacía años, cuando todavía creía que podría terminar su carrera. Había estudiado 2 años de filología en la Complutense. Era brillante. Sus profesores lo decían. Tenía un don para los idiomas, una memoria auditiva excepcional, una capacidad casi sobrenatural para captar matices dialectales. Hablaba español, inglés, francés, alemán y algo de mandarín. Pero cuando su madre murió y su abuela enfermó, los libros tuvieron que quedar en segundo plano. Acarició las páginas del libro con ternura y tristeza. A veces, en el autobús, se permitía soñar. Imaginaba terminar la carrera, trabajar como intérprete, viajar. Pero luego el autobús llegaba a su parada y la realidad la esperaba con su uniforme azul y su carrito de limpieza. A las 7:30 de la mañana, Javier Cortés llegaba a su oficina en el piso 25 del mismo edificio, donde Lucía ya llevaba hora y media limpiando. Su Mercedes negro se detuvo en el estacionamiento privado. El chofer le abrió la puerta. Javier tenía 45 años y era el CEO de Cortés International, una empresa de consultoría tecnológica valorada en 800 millones de euros. Traje italiano hecho a medida, reloj suizo que costaba más que un coche, zapatos ingleses pulidos hasta brillar como espejos. Todo en él gritaba éxito, control, poder. Caminaba por los pasillos con la autoridad de quien nunca ha tenido que pedir permiso para nada. Los empleados se apartaban a su paso, bajaban la mirada, murmuraban: «Buenos días, señor Cortés»,
con voces que mezclaban respeto y miedo. Pero detrás de esa fachada de seguridad absoluta, Javier Cortés llevaba semanas sin dormir bien. Su empresa estaba al borde de cerrar el negocio más importante de su carrera. Contrato con Schneider Müller AG, un gigante alemán de la ingeniería que quería expandirse al mercado español. 500 millones de euros. El trato que lo convertiría en leyenda o lo hundiría en la irrelevancia. El problema era simple pero devastador. La negociación estaba estancada. Los alemanes eran meticulosos, fríos, exigentes. Querían garantías que Javier no podía ofrecer. Peor aún, su director de operaciones internacionales, el hombre que supuestamente hablaba alemán con fluidez, había resultado ser un fraude. Su alemán era básico, lleno de errores, incapaz de captar los matices culturales que hacían la diferencia entre cerrar un trato o perder 500 millones. Esa mañana, Javier tenía programada una videoconferencia crucial con Herr Klaus Bergmann, el director ejecutivo de Schneider Müller. Era la última oportunidad. Si no resolvía las dudas de los alemanes hoy, el contrato se iría a su competidor. Entró a su oficina, una sala enorme con ventanales de piso a techo que daban vista a todo Madrid. Sofás de cuero, escritorio de caoba, cuadros abstractos carísimos que no significaban nada para él. Se dejó caer en su silla, masajeándose las sienes. Su asistente, Mónica, entró con una tableta. «Señor Cortés, la conferencia con Schneider Müller es en 1 hora. ¿Necesita repasar algo?» «¿Está listo el traductor?», preguntó con voz tensa. «Sí, señor. El señor Varela estará presente». Javier apretó la mandíbula. Varela era incompetente, pero no había tiempo de buscar a nadie más. Tendría que funcionar. Lo que Javier no sabía era que en ese preciso momento, 2 pisos más abajo, Lucía Morales estaba limpiando la sala de juntas, donde se realizaría la presentación presencial complementaria, y que en su bolsillo llevaba unos audífonos inalámbricos conectados a una aplicación de aprendizaje de alemán avanzado, porque en sus breves descansos estudiaba, siempre estudiaba, aferrándose a ese sueño que se negaba a soltar completamente. A las 8:45, Lucía estaba terminando de limpiar la sala de juntas del piso 23. Era una sala impresionante. Mesa de cristal para 20 personas, sillas ergonómicas de diseño, pantallas de última generación en las paredes. Pasaba el paño sobre la mesa con movimientos precisos, asegurándose de no dejar ni una huella. La puerta se abrió bruscamente. «¿Todavía estás aquí?» La voz era cortante, impaciente. Lucía se giró. Un hombre alto, de traje gris oscuro, la miraba con evidente molestia. Era Javier Cortés, aunque ella no lo sabía. Solo reconocía el tipo. Ejecutivo importante, acostumbrado a que todo el mundo se moviera a su ritmo. «Disculpe, señor, ya casi termino», dijo rápidamente, recogiendo sus cosas. «Casi, no sirve. Tengo una reunión en 15 minutos. Fuera, ahora». Lucía asintió, empujando su carrito hacia la puerta, pero una de las ruedas, desgastada y torcida, se atascó en la alfombra. El carrito volcó ligeramente y una botella de limpiador cayó al suelo con un golpe seco. «¡Por Dios!», Javier explotó. «¿Es que no pueden contratar gente competente para limpiar?». Lucía se agachó rápidamente, recogiendo la botella, sus mejillas ardiendo de vergüenza. «Lo siento mucho, señor. No volverá a pasar». Su acento era inconfundible, el español de alguien que había crecido en un pueblo pequeño antes de mudarse a Madrid. Las R's suaves, las S's aspiradas, el ritmo particular del sur. Javier la miró con desprecio, apenas disimulado. «Con ese acento, seguro que limpiar es lo máximo a lo que puedes aspirar, ¿no?». Las palabras cayeron como piedras. Lucía se quedó paralizada, la botella en la mano, sintiendo como algo se quebraba dentro de su pecho. No era la primera vez que alguien se burlaba de su acento, pero nunca dejaba de doler. 2 ejecutivos más entraron a la sala. Uno de ellos, un hombre robusto de unos 50 años, rió.
Javier, no seas tan duro. Seguro que ella hace su trabajo lo mejor que puede. El tono era condescendiente, peor que la burla directa. Lucía terminó de recoger sus cosas en silencio. Mantuvo la cabeza baja, negándose a llorar frente a ellos. Empujó el carrito hacia la puerta, pero justo antes de salir, escuchó algo que la hizo detenerse. Una voz salía de la pantalla principal. Alguien estaba haciendo una prueba de sonido para la videoconferencia. Y esa voz hablaba en alemán. Wir erwarten eine klare Verpflichtung zur Qualitätssicherung, nicht nur vage Versprechen. Lucía entendió cada palabra. Y esperamos un compromiso claro con el aseguramiento de calidad, no solo promesas vagas. Se detuvo. Su instinto le decía que se fuera, que no se metiera, que no era asunto suyo. Pero algo más fuerte que el miedo la hizo girar la cabeza. En la pantalla, un hombre alemán de expresión seria esperaba. Y frente a él, un ejecutivo de Cortés International respondía en un alemán torpe, lleno de errores. Wir haben, gute Qualität. Sehr gut. Trust us. Lucía hizo una mueca involuntaria. No era solo que el alemán fuera malo. Era que estaba usando estructuras completamente incorrectas, mezclando registros formales e informales de una manera que a un alemán le resultaría casi ofensiva. Javier notó su expresión. ¿Qué miras? ¿Tienes algo que decir? Su voz era desafiante, burlona. Los otros ejecutivos la miraban con curiosidad mezclada con diversión. La limpiadora que se atrevía a opinar sobre negocios de millones de euros. Lucía debería haberse ido. Debería haber cerrado la boca, salido de la sala, vuelto a sus pasillos y sus trapos. Pero pensó en su abuela, en los medicamentos que no podía pagar, en los años de estudio perdidos, en todas las veces que había tragado humillaciones en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, decidió no callarse. «Disculpe, señor», dijo con voz suave pero clara. «Su traductor está cometiendo errores graves». El silencio que siguió fue absoluto. Javier la miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?» «El alemán», repitió Lucía, sin levantar la voz. «Lo que está diciendo su traductor no es correcto. Está ofendiendo sin darse cuenta». Una carcajada estalló. Uno de los ejecutivos se dobló de la risa. «¡Esto es increíble! La limpiadora ahora es experta en alemán». Javier se acercó a ella con pasos lentos, deliberados. Su expresión era una mezcla de furia y diversión cruel. «A ver, ilústrame», dijo con sarcasmo. «¿Qué está diciendo mal el señor Varela, que tiene un máster en Relaciones Internacionales y lleva 10 años en esta empresa?» Lucía tragó saliva. Todos la miraban. La pantalla seguía encendida, y alcanzó a ver que el ejecutivo alemán también observaba la escena con curiosidad. Era su oportunidad de retroceder, de disculparse, de desaparecer. Pero algo en la mirada burlona de Javier encendió algo dentro de ella. No era solo orgullo, era dignidad. «Está mezclando sí y du sin coherencia», dijo Lucía con voz tranquila. «En alemán formal de negocios, eso es como si usted le hablara de tú a un rey y de usted a su jardinero en la misma frase. Está diciendo que tienen gute Qualität cuando debería usar Qualitätssicherung o Qualitätsmanagement para referirse a sistemas de calidad. Y la frase trust us, en inglés, en medio del alemán, es terrible». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era burla, era asombro. Javier entrecerró los ojos. «Muy bien», dijo con voz fría. «Si eres tan lista, demuéstralo. La reunión más importante de mi vida empieza en 10 minutos. Están en juego 500 millones de euros». Se cruzó de brazos. «Traduce tú». El mundo de Lucía se redujo a ese momento. La sala de juntas con sus luces frías. Los hombres de traje la con una mezcla de curiosidad y expectativa. La pantalla donde el ejecutivo alemán esperaba, con una ceja levantada. Y Javier Cortés frente a ella, con los brazos cruzados,
desafiándola, esperando que fallara, queriendo que fallara. «¿Qué estoy haciendo?», pensó Lucía. «Debería irme. Esto no es asunto mío. Si fallo, será peor. Si tengo éxito, ¿qué cambia? Seguiré siendo la limpiadora». Miró su carrito de limpieza, los trapos gastados, las botellas de productos químicos, el uniforme azul que la hacía invisible. Pensó en su abuela esperándola en casa, en los medicamentos que se acababan, en las facturas que se acumulaban. Pero luego pensó en otra cosa, en las noches que había pasado estudiando con una lámpara vieja después de jornadas de 12 horas, en los libros de segunda mano que había comprado con el dinero que debería haber usado para comida, en todas las veces que alguien la había mirado y había visto solo a una limpiadora, sin imaginar que detrás de ese uniforme había una mente que hablaba 6 idiomas. «No es por ellos», se dijo a sí misma, «es por mí, por demostrarme que no, perdí esos años, que todavía soy esa persona». «De acuerdo», dijo en voz baja. Javier sonrió. Era una sonrisa cruel, la sonrisa de alguien que cree que estaba a punto de presenciar un espectáculo humillante. «Mónica, dale un asiento», ordenó a su asistente sin apartar la mirada de Lucía. «Esto va a ser entretenido. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo». Lucía dejó el carrito junto a la puerta y caminó hacia la mesa. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Se sentó en una de las sillas ergonómicas, tan diferentes a las sillas de plástico de su apartamento. Frente a ella, la pantalla mostraba la sala de juntas en Berlín. El ejecutivo alemán se inclinó hacia su cámara. Su placa decía «Klaus Bergmann, Geschäftsführer». Su expresión era de escepticismo cortés. «Entschuldigung», dijo Bergmann en alemán, «pero ¿quién es esta persona?». Todos miraron a Lucía. Esperaban que se quedara en silencio, que admitiera que había exagerado, que saliera corriendo. Lucía respiró hondo, y luego, con una fluidez que sorprendió incluso a ella misma, respondió. «Guten Morgen, Herr Bergmann. Mein Name ist Lucía Morales. Es tut mir leid für die Verwirrung. Ich wurde gebeten, bei der heutigen Verhandlung zu unterstützen, da es offenbar einige Kommunikationsschwierigkeiten gegeben hat. Buenos días, señor Bergmann. Mi nombre es Lucía Morales. Disculpe la confusión. Me han pedido que ayude en la negociación de hoy, ya que aparentemente ha habido algunas dificultades de comunicación». Su alemán era perfecto, no solo correcto, sino matizado, con el tono exacto de formalidad profesional. El acento era limpio, sin las imperfecciones que delataban a un hablante no nativo. Klaus Bergmann parpadeó, sorprendido. Luego asintió lentamente. «Ihr Deutsch ist ausgezeichnet», dijo. Su alemán es excelente. En la sala de juntas en Madrid, el silencio era ensordecedor. Javier Cortés se había quedado inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Los otros ejecutivos intercambiaban miradas de asombro. Mónica, la asistente, fue la primera en reaccionar. Corrió hacia Lucía con una tableta. «Los documentos del contrato», susurró, «por si los necesita». Lucía asintió, tomando la tableta. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz seguía firme. Bergmann continuó en alemán. «Wir haben einige ernsthafte Bedenken bezüglich der Qualitätssicherungsprotokolle. Die Informationen, die wir bisher erhalten haben, sind unzureichend und teilweise widersprüchlich. Tenemos algunas preocupaciones serias respecto a los protocolos de aseguramiento de calidad. La información que hemos recibido hasta ahora es insuficiente y parcialmente contradictoria». Lucía tradujo para Javier, pero no solo repitió las palabras, añadió contexto. «Dice que la información sobre protocolos de calidad ha sido insuficiente y contradictoria. Está usando un tono bastante formal, lo cual en alemán de negocios indica que está al borde de romper las negociaciones. Si no respondemos con precisión y respeto, perderemos el contrato». Javier la miró. Por primera vez,
Su expresión no era de burla, sino de algo parecido al respeto. «¿Qué debería decir?», preguntó en voz baja. Lucía pensó rápidamente. Miró los documentos en la tableta, luego a Bergman en la pantalla. «Necesito saber, ¿tienen realmente los protocolos de calidad que están pidiendo?». Javier dudó, luego asintió. «Sí, Varela simplemente no supo explicarlos correctamente». «Entonces démosle exactamente lo que necesita oír», dijo Lucía. Durante los siguientes 40 minutos, Lucía hizo algo extraordinario. No solo tradujo, navegó entre dos mundos culturales con la precisión de alguien que entiende no solo las palabras, sino las mentalidades detrás de ellas. Cuando Javier intentaba usar un tono demasiado informal, ella lo suavizaba en alemán, añadiendo las capas de formalidad que los alemanes esperaban. Cuando Bergman hacía preguntas técnicas complejas, Lucía no solo traducía, sino que reorganizaba la información para que tuviera sentido en ambos contextos culturales. «Herr Bergman, wenn ich es richtig verstehe, ist Ihre Hauptsorge die Rückverfolgbarkeit in unserer Lieferkette», dijo Lucía. «Señor Bergman, si entiendo correctamente, su preocupación principal es la trazabilidad en nuestra cadena de suministro». Bergman asintió. «Genau, wir brauchen absolute Transparenz». «Exactamente, necesitamos transparencia absoluta». Lucía se giró hacia Javier. «Quiere transparencia total en la cadena de suministro. En la cultura empresarial alemana, transparencia significa documentación exhaustiva en cada paso. Si podemos ofrecer eso, el contrato es nuestro». Javier miró a Mónica. «¿Tenemos esos documentos?». «Sí, señor, están en el anexo C del contrato, pero nunca los enviamos porque Varela dijo que no eran necesarios». Javier cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Varela casi había arruinado todo. «Envíalos. Ahora». Mientras Mónica trabajaba, Lucía mantenía la conversación con Bergman, llenando el tiempo con discusión sobre detalles técnicos. Pero hacía algo más sutil. Estaba construyendo puentes. Mencionó que había estudiado en la Complutense, que tenía familia en el sur de España. Pequeños detalles personales que humanizaban la negociación. En la cultura alemana de negocios, esto era inusual, pero Lucía lo hacía con tal naturalidad que Bergman comenzó a relajarse. «Darf ich fragen, wo Sie so gut Deutsch gelernt haben?», preguntó Bergman con genuina curiosidad. «¿Puedo preguntar dónde aprendió alemán tan bien?». Lucía dudó un segundo. Podía mentir, inventar una historia más impresionante, pero algo le dijo que la honestidad era el camino correcto. «Ich habe 2 Jahre Philologie studiert, aber ich musste abbrechen, für meine Familie zu sorgen», respondió con voz suave. «Estudié 2 años de filología, pero tuve que dejarlo para cuidar de mi familia. Seitdem lerne ich selbstständig weiter, weil Sprachen meine Leidenschaft sind». Desde entonces he seguido estudiando por mi cuenta, porque los idiomas son mi pasión. Algo cambió en el rostro de Benedetto Bergman. Su expresión formal se suavizó. «Das zeigt Charakter», dijo. «Eso muestra carácter. Nicht viele Menschen würden ihre Träume opfern, für andere zu sorgen». No muchas personas sacrificarían sus sueños para cuidar de otros. En ese momento, los documentos llegaron. Lucía los revisó rápidamente. Luego comenzó a explicárselos a Bergman, no con el tono seco de un traductor, sino con la pasión de alguien que realmente entendía el material. Habló de sistemas de gestión de calidad, de protocolos ISO, de auditorías de terceros, y lo hizo en un alemán tan técnico y preciso que Bergman comenzó a asentir, a tomar notas, a sonreír levemente. «Frau Morales», dijo finalmente, «Sie haben in 40 Minuten mehr Klarheit geschaffen als in 3 Monaten Verhandlungen». Señora Morales, usted ha creado más claridad en 40 minutos que en 3 meses de negociaciones. Lucía tradujo para Javier, cuyo rostro había pasado del escepticismo al asombro y ahora a algo parecido al respeto genuino. Bergman continuó.
Ich denke, wir können weitermachen. Aber ich habe eine Bedingung. Creo que podemos continuar, pero tengo una condición. ¿Qué condición?, preguntó Javier a través de Lucía. Ich möchte, dass Frau Morales unsere primere Kontaktperson für diese Partnerschaft ist. Sie versteht, was wir brauchen. Quiero que la señora Morales sea nuestra persona de contacto principal para esta asociación. Ella entiende lo que necesitamos. Cuando Lucía tradujo esto, la sala explotó. Los ejecutivos que minutos antes se habían reído de ella, ahora la miraban con una mezcla de asombro y algo parecido al temor. Javier se quedó en silencio por un largo momento. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda a todos. La pantalla seguía encendida. Bergman esperaba una respuesta. Lucía esperaba también, sin saber qué vendría a continuación. Había salvado el contrato, había demostrado su valía, pero seguía siendo la limpiadora con el uniforme azul. Y Javier Cortés seguía siendo el CEO multimillonario que se había burlado de su acento. Finalmente, Javier se giró. «Herr Bergman», dijo, y Lucía tradujo. «Acepto su condición. La señora Morales será nuestra enlace principal con ustedes». Bergman sonrió. Una sonrisa genuina, cálida. «Ausgezeichnet. Dann können wir den Vertrag unterzeichnen». Excelente. Entonces podemos firmar el contrato. Cuando la videoconferencia terminó, nadie se movió. El silencio en la sala era denso, cargado. Javier seguía de pie junto a la ventana. Lentamente se giró para mirar a Lucía. «¿Quién eres tú?», preguntó, y su voz ya no tenía rastro de burla. Solo curiosidad genuina. Lucía miró sus manos. Manos ásperas, enrojecidas por los químicos de limpieza. Manos que habían sostenido trapeadores y escobas durante 3 años, pero que también habían pasado páginas de libros, habían tomado notas, habían escrito ensayos que nadie nunca leería. «Soy limpiadora», dijo simplemente. «No», interrumpió Javier. «Eso es lo que haces, no es quien eres». Lucía levantó la vista. Los ejecutivos la miraban, esperando. Mónica había dejado de escribir. Hasta el aire parecía suspendido. «Me llamo Lucía Morales», comenzó con voz suave. «Tengo 28 años. Crecí en un pueblo pequeño cerca de Sevilla». Hizo una pausa. «Ese acento del que se burló es el acento de mi madre, de mi abuela, de la gente que me enseñó a hablar». Javier bajó la mirada, incómodo. «Siempre fui buena para los idiomas», continuó Lucía. «Desde pequeña. Mi profesora de primaria decía que tenía oído absoluto para los acentos. Podía escuchar a alguien hablar y reproducir exactamente cómo sonaba». Se detuvo, perdida en recuerdos. «Conseguí una beca para estudiar filología en la Complutense. Fue como un sueño. Estudiar francés, alemán, italiano, aprender sobre lingüística, sobre semántica, sobre cómo las palabras dan forma al pensamiento». Mónica se había sentado, escuchando con atención. Uno de los ejecutivos se acercó también, tirando una silla. «Mi madre trabajaba limpiando casas», dijo Lucía, y su voz se quebró ligeramente. «Como yo ahora. Me mantenía con su salario mientras yo estudiaba. Me decía, tú vas a ser algo grande, mi niña. Vas a tener una vida mejor que la mía». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no se las limpió. «En mi segundo año, mi madre tuvo un accidente. Iba en autobús, de vuelta de limpiar una casa en las afueras. El conductor se quedó dormido. Hubo un choque. Cerró los ojos. Ella murió 2 días después en el hospital. Javier se había acercado también. Se sentó en la silla junto a ella, algo impensable 20 minutos antes. «Mi abuela vino a Madrid para estar conmigo», continuó Lucía. «Pero ella tiene asma crónico, necesita medicamentos caros, cuidados constantes. Y yo tenía que elegir, entre terminar mis estudios o asegurarse de que ella pudiera respirar». Miró directamente a Javier. «No fue realmente una elección. Dejé la universidad. Conseguí este trabajo porque daba seguro médico. Y cada mañana
Me pongo este uniforme, limpio oficinas, escucho cómo la gente me mira sin verme realmente. Su voz se hizo más firme. Pero nunca dejé de estudiar. En el autobús, en mis descansos, por las noches cuando mi abuela duerme. Porque los idiomas no son solo mi pasión. Son la prueba de que sigo siendo yo, de que no me he perdido completamente. El silencio que siguió era diferente. Ya no era asombro. Era algo más profundo. Comprensión. Quizás vergüenza. Uno de los ejecutivos, el que se había reído más fuerte, se aclaró la garganta. Yo lo siento, dijo torpemente. No teníamos idea. Lucía lo miró con ojos cansados. No tenían que tener idea. Solo tenían que no asumir. No asumir que alguien con mi acento, con mi uniforme, con mi trabajo, no podía saber nada. No podía ser nada. Se levantó, recogiendo su uniforme que se había arrugado. Si me disculpan, tengo que volver a mis pasillos. Mi supervisor se preguntará dónde estoy. Caminó hacia su carrito de limpieza, pero Javier se levantó bruscamente. Espera, dijo, y su voz sonaba diferente, más humana. Por favor. Lucía se detuvo, sin girarse. Acabas de salvar mi empresa, dijo Javier. Acabas de asegurar 500 millones de euros. Y yo me burlé de ti. Te insulté. Asumí que no eras nada porque llevabas un uniforme de limpiadora. Se acercó hasta estar frente a ella. ¿Cuánto ganas?, preguntó. Lucía frunció el ceño. No es... ¿Cuánto? 900 euros al mes. Javier cerró los ojos como si le hubieran golpeado. ¡Dios mío!, respiró hondo. Y Varela, el incompetente que casi destruye este negocio, gana 85.000 al año. Señor Cortés, dijo Lucía con voz cansada. Si esto va a ser una oferta de dinero por lástima... No, la interrumpió. No es una lástima, es justicia, y es una oportunidad. La miró directamente a los ojos. Quiero ofrecerte un trabajo, no como limpiadora, como directora de comunicaciones internacionales. Salario, 60.000 euros al año para empezar. Seguro médico premium que cubrirá todos los medicamentos de tu abuela, y apoyo para que termines tu carrera. Lucía lo miró, incrédula. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Javier tardó un momento en responder. Porque hace 3 años perdí a alguien importante, dijo con voz baja. Mi hermano menor. Era brillante, como tú. Pero tenía una discapacidad del aprendizaje que nadie tomó el tiempo de entender. Los profesores lo trataban como si fuera estúpido. Los empleadores lo rechazaban sin darle una oportunidad. Su voz se quebró. Se suicidó a los 24 años, porque el mundo le había dicho tantas veces que no valía nada que terminó creyéndolo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Desde entonces me prometí que nunca juzgaría a alguien por su apariencia, por su origen, por nada superficial. Y hoy rompí esa promesa de la peor manera posible. La miró. Déjame corregirlo, por favor. Lucía se quedó inmóvil. Las palabras de Javier flotaban en el aire, pesadas con significado y dolor. Los otros ejecutivos en la sala habían bajado las cabezas. Mónica tenía lágrimas en los ojos. Yo no... comenzó Lucía, pero su voz se quebró. Durante 3 años había trabajado en la invisibilidad. Había aceptado cada humillación, cada mirada condescendiente, cada comentario hiriente, porque necesitaba el trabajo, porque su abuela la necesitaba, porque no había otra opción. Y ahora, de repente, todo estaba cambiando. No porque ella hubiera pedido compasión, sino porque había demostrado lo que siempre supo que era capaz de hacer. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Esto es demasiado rápido. Javier asintió. Entiendo. Toma el tiempo que necesites. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Mi número personal. Cuando decidas, llámame. Lucía tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era de cartón grueso, elegante, con letras en relieve.
tan diferente de todo lo que había tocado en años. Se giró para salir, pero Mónica se acercó corriendo. «Espera», dijo la asistente, y le dio un sobre. «Tu paga de hoy. Señor Cortés la autorizó. Son 2000 euros». Lucía abrió el sobre, confundida. «Pero yo solo trabajé medio turno». «Es un bono», explicó Javier. «Por servicios extraordinarios. Lo mínimo que puedo hacer». Lucía miró el dinero. 2000 euros. Podía pagar los medicamentos de su abuela por 2 meses. Podía comprar comida de verdad. Podía respirar un poco. Las lágrimas llegaron entonces, incontenibles. No de tristeza, sino de alivio tan profundo que dolía. «Gracias», susurró. Empujó su carrito hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró una última vez. «Señor Cortés», dijo, «su hermano, lamento mucho su pérdida, y quiero que sepa algo». Su voz se hizo más firme. «El hecho de que usted pueda reconocer su error, de que pueda cambiar, eso dice más de usted que el error mismo». Javier asintió, incapaz de hablar. Cuando Lucía salió, el silencio en la sala duró varios minutos. Finalmente, uno de los ejecutivos habló. «Javier, ¿qué acabamos de presenciar?» Javier se dejó caer en su silla, exhausto. «Creo que acabamos de presenciar cómo el talento no tiene nada que ver con títulos o uniformes, y cómo la arrogancia casi nos cuesta todo». Mónica se acercó con su tableta. «Señor, acaba de llegar la confirmación de Schneider-Müller. Quieren proceder con el contrato, pero insisten en que Lucía Morales sea la coordinadora». Javier rió, pero era una risa sin alegría. «Por supuesto que insisten, porque Bergman vio en 10 minutos lo que yo no vi en absoluto, que esa mujer es extraordinaria». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. «Mónica, quiero que canceles todas mis reuniones de hoy, y quiero que encuentres toda la información sobre Lucía Morales, su historial académico, sus finanzas, todo. No para investigarla», añadió rápidamente, «para entender cómo podemos ayudarla realmente». Esa noche, Lucía llegó a casa más tarde de lo habitual. Su abuela estaba despierta, sentada en su silla, con el oxígeno conectado. «Mi niña, ¿por qué llegas tan tarde?». Estaba preocupada. Lucía se arrodilló junto a ella, tomando sus manos arrugadas. «Abuela, hoy pasó algo increíble». Le contó todo. La reunión, el alemán, la oferta de Javier. Mientras hablaba, los ojos de María se llenaban de lágrimas. «¿Ves?», dijo la anciana con voz temblorosa. «Yo siempre supe que eras especial, que el mundo te vería algún día». «No sé si aceptar», admitió Lucía. «Es mucho dinero, mucha responsabilidad. ¿Y si fallo?». María apretó sus manos. «Mi niña, ya has estado fallando cada día que ese talento tuyo estaba escondido detrás de un trapeador. No por vergüenza del trabajo, sino porque no era donde debías estar». La miró con intensidad. «Tu madre dio su vida para que tú tuvieras oportunidades. No desperdicies esta». Lucía se quebró entonces, llorando sobre el regazo de su abuela como cuando era niña. «Tengo tanto miedo, abuela, miedo de no ser suficiente». «El miedo es lo que te hace humana», susurró María, acariciando su cabello. «Pero el coraje es lo que te hace extraordinaria. Y tú, mi amor, eres la persona más valiente que conozco». Sección 8. La resolución. 1500 palabras. 3 días después, Lucía llamó al número en la tarjeta. Javier contestó al primer timbre. «¿Sí? Señor Cortés, soy Lucía Morales». Hubo un silencio. Luego, «Lucía, gracias por llamar. ¿Has tomado una decisión?». Ella respiró hondo. «Acepto el trabajo, pero tengo condiciones. Las que sean. Primera, quiero un contrato por escrito donde se especifique que no soy una contratación por lástima o caridad. Soy una profesional siendo contratada por mis habilidades». Hecho. Segunda, quiero un plan claro para terminar mi carrera. No solo apoyo financiero,
sino tiempo para asistir a clases. Hecho. La empresa pagará tu matrícula completa y tu horario será flexible. Tercera. Y su voz se hizo más firme. Quiero que se revise la política salarial de todo el personal de limpieza y mantenimiento. Si yo merecía más de lo que ganaba, ellos también. Javier se quedó en silencio un momento. Esa es la condición más importante de todas, ¿verdad? No se trata solo de ti. Nunca se trató solo de mí, respondió Lucía. Se trata de todas las personas que hacen trabajos invisibles y son tratadas como si no tuvieran cerebro ni dignidad. Tienes razón, dijo Javier con voz grave. Y acepto. De hecho, quiero que seas parte del comité que revise esas políticas. Entonces tenemos un acuerdo. ¿Cuándo puedes empezar? Lucía miró su calendario. Necesito 2 semanas para encontrar a alguien que cuide de mi abuela mientras trabajo y para prepararme mentalmente. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí profesional. 2 semanas está bien, y Lucía hizo una pausa. Sé que probablemente ya lo sabes, pero necesito decirlo otra vez. Siento mucho cómo te traté. Siento haber asumido. Siento haber sido cruel. Lo sé, dijo Lucía con voz suave. Y lo acepto. Todos merecemos segundas oportunidades. Cuando colgó, se quedó sentada en silencio por un largo rato. Luego se levantó y caminó hacia su pequeña habitación. En la pared, pegado con cinta adhesiva, estaba su certificado de estudiante de la Complutense. Parcial, incompleto, pero aún ahí. Lo tocó con ternura. Vuelvo, susurró. Finalmente vuelvo. 2 semanas después, Lucía Morales entró al edificio de torres empresariales por la entrada principal, no por la puerta de servicio. Llevaba un traje azul marino elegante que había comprado con parte del bono. Su cabello estaba suelto, profesionalmente peinado. En su mano, un maletín de cuero. El guardia de seguridad, el mismo que la había visto entrar con su uniforme de limpiadora durante 3 años, la miró confundido. «¿Señorita Morales?» Ella sonrió. «Buenos días, Miguel. ¿Qué pasó?» Larga historia, pero la versión corta es, resulta que soy buena para algo más que limpiar. Subió al piso 25 en el ascensor ejecutivo. Su corazón latía rápido, pero ya no era miedo. Era anticipación. Cuando las puertas se abrieron, Mónica estaba esperándola. «Lucía, bienvenida. Déjame mostrarte tu oficina». La llevó por un pasillo hasta una puerta de cristal con una placa nueva. Lucía Morales, directora de Comunicaciones Internacionales. Lucía se detuvo, mirando la placa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es real», susurró. «Muy real», dijo una voz detrás de ella. Se giró. Javier estaba ahí, pero se veía diferente. Más relajado, menos intimidante. «¿Lista para tu primer día?» «Más que lista». «Bien, porque Schneider Müller llega mañana para firmar el contrato, y Bergman preguntó específicamente si tú estarías presente». Lucía sonrió. «No me lo perdería por nada». Entraron a la oficina. Era pequeña pero luminosa, con vista a la ciudad. Había un escritorio de madera, una computadora nueva, y en la pared, Lucía se quedó sin aliento. Era su certificado de estudiante de la Complutense, pero enmarcado profesionalmente junto a una placa que decía: «El talento no tiene uniforme. La dignidad no tiene precio». «Jódete». Se giró hacia Javier con lágrimas en los ojos. «¿Cómo?» «Le pedí a tu abuela que me lo prestara», explicó con una sonrisa tímida. «Pensé que te gustaría tenerlo aquí, como recordatorio de dónde vienes y hacia dónde vas». Lucía no pudo contener las lágrimas. «Gracias, por todo, por esta oportunidad, por ver más allá del uniforme». «No», dijo Javier con voz grave. «Gracias a ti, por no rendirte, por seguir estudiando incluso cuando el mundo te decía que no valía la pena, por tener el coraje de hablar cuando hubiera sido más fácil quedarte callada». La miró con respeto genuino. «Tú me salvaste,
No solo mi empresa, a mí. Me recordaste por qué empecé todo esto. Por qué el negocio debe tener alma, no solo números. Hubo un golpe en la puerta. Mónica asomó la cabeza. Disculpen. Lucía, hay alguien aquí que quiere verte. ¿Quién? Dice que es tu profesora, de la Complutense. Lucía salió a la recepción. Allí estaba la doctora Carmen Ruiz, su antigua profesora de lingüística alemana, la mujer que le había dicho, años atrás, «Tienes un don, Lucía, no lo desperdicies». «Profesora Ruiz», susurró Lucía. La mujer mayor sonrió con lágrimas en los ojos. «Lucía, mi niña, escuché lo que pasó. Un antiguo estudiante trabaja aquí y me contó». La abrazó fuertemente. «Siempre supe que volverías, siempre lo supe. Pero dejé la carrera, la abandoné. No la abandonaste, la pospusiste». La doctora Ruiz la tomó de las manos. «Y ahora vas a terminarla. Y cuando lo hagas, yo estaré en la primera fila de tu graduación, aplaudiendo más fuerte que nadie». Sección 9. Epílogo. 6 meses después. 1400 palabras. El salón de conferencias en el Hotel Palace estaba lleno. Empresarios, académicos, estudiantes. Todos habían venido a escuchar la ponencia. Rompiendo barreras. Cómo el talento oculto está transformando el mundo empresarial español. En el escenario, Lucía Morales estaba de pie frente al micrófono. Ya no había nerviosismo en su postura, solo confianza tranquila. «Hace 6 meses», comenzó, «yo estaba limpiando la oficina donde hoy trabajo. Ganaba 900 euros al mes. Era invisible para la mayoría de las personas que pasaban junto a mí. Y cuando alguien me miraba, solo veía un uniforme, un acento, una empleada de limpieza». Hizo una pausa, mirando al público. «Pero yo era más que eso. Era una estudiante de filología que hablaba 6 idiomas. Era una nieta cuidando a su abuela enferma. Era una hija honrando la memoria de su madre. Era una sobreviviente que se negaba a rendirse. En la primera fila, su abuela María estaba sentada, con oxígeno portátil, pero con los ojos brillantes de orgullo. Junto a ella, Javier Cortés escuchaba con atención. «Lo que quiero compartir hoy», continuó Lucía, «no es solo mi historia. Es la historia de millones de personas en España y en todo el mundo que tienen talentos extraordinarios escondidos detrás de trabajos que la sociedad considera menores. El conserje que compone música, la cajera que escribe poesía, el repartidor que pinta cuadros hermosos». Proyectó una diapositiva. Era una foto de ella con su uniforme de limpiadora, lado a lado con una foto actual en su traje de ejecutiva. «La única diferencia entre estas dos fotos», dijo, «es que alguien tomó el tiempo de ver más allá de la superficie, y esa es mi misión ahora». En Cortés International hemos lanzado un programa llamado Talentos sin Fronteras. Buscamos empleados en todos los niveles de la empresa que tengan habilidades no utilizadas y les damos oportunidades de desarrollarlas. Cambió la diapositiva. Aparecieron fotos de otros empleados. «Este es Miguel, nuestro guardia de seguridad. Resultó que tiene un talento increíble para la programación. Ahora está en nuestro departamento de IT, desarrollando sistemas de seguridad cibernética». Siguiente foto. Esta es Carmen, que trabajaba en la cafetería. Habla 4 idiomas y ahora es parte de nuestro equipo de comunicaciones. Una por una mostraba transformaciones. No solo cambios de trabajo, sino vidas cambiadas. Dignidad restaurada. Sueños resucitados. «Y todo comenzó», dijo, «porque un CEO tuvo el coraje de admitir que se equivocó, de reconocer que el talento no viene con uniforme, que la dignidad no tiene precio». El público estalló en aplausos. Lucía miró a Javier, quien tenía lágrimas en los ojos. Después de la conferencia, mientras la gente se mezclaba en la recepción, un joven se acercó a Lucía. No tendría más de 20 años. Llevaba un uniforme de camarero del hotel. «Disculpe, señorita Morales»,
dijo tímidamente. Yo sirvo las bebidas aquí, pero también estudio ingeniería por las noches. Su historia me hizo llorar, porque yo también me siento invisible a veces. Lucía le sonrió cálidamente. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, dame tu información de contacto. Cortés International siempre está buscando ingenieros, y yo personalmente me aseguraré de que tu solicitud llegue a la persona correcta. El joven casi se desmaya de la emoción. ¿De verdad? ¿Haría eso por mí? Por supuesto, porque alguien lo hizo por mí, y ahora es mi turno de pagar esa bondad hacia adelante. Esa noche, Lucía y Javier cenaban en un restaurante tranquilo. Ya no había formalidad incómoda entre ellos. Se habían convertido en algo parecido a amigos. ¿Sabes?, dijo Javier mientras cortaba su comida. Mi consejo de directores pensó que estaba loco cuando lancé Talento sin Fronteras. Dijeron que era demasiado arriesgado, demasiado costoso, demasiado revolucionario. ¿Y qué les dijiste? Javier sonrió. Les dije que una limpiadora que ganaba 900 euros al mes salvó un contrato de 500 millones, y que si eso no era prueba suficiente de que estamos desperdiciando talento, entonces estaban ciegos. Lucía rió. ¿Y qué dijeron? Uno de ellos renunció, los demás votaron a favor. La miró. Has cambiado esta empresa, Lucía. Has cambiado la forma en que pensamos sobre las personas, sobre el valor, sobre lo que significa ser un líder. Tú también has cambiado, observó Lucía. El hombre que conocí hace 6 meses nunca habría admitido un error. Javier asintió lentamente. Ese hombre estaba roto por dentro. Estaba lleno de orgullo y vacío de propósito. La miró con gratitud. Tú me mostraste que el verdadero poder no es tener razón. Es tener el coraje de estar equivocado y crecer a partir de eso. Se quedaron en silencio por un momento, cómodo y significativo. ¿Cómo está tu abuela?, preguntó Javier. Mejor, respondió Lucía con una sonrisa. Los nuevos medicamentos están funcionando, y ella está tan feliz viendo que finalmente estoy donde debo estar. Hizo una pausa. Me dijo algo hermoso ayer. Dijo, tu madre estaría tan orgullosa, no solo de lo que lograste, sino de cómo nunca perdiste tu bondad en el camino. Javier levantó su copa. Por tu madre, por tu abuela, por todas las personas que te ayudaron a llegar aquí. Lucía levantó la suya. Y por ti, por tener el coraje de cambiar, por darme una oportunidad cuando nadie más lo haría. Sus copas se encontraron con un tintineo suave. 2 meses después, en un sábado soleado, Lucía Morales se graduó de la Universidad Complutense con honores en filología. Tenía 29 años, 7 años después de lo planeado originalmente, pero finalmente lo había logrado. En la ceremonia, su abuela estaba en primera fila, llorando de alegría. Javier estaba allí también, aplaudiendo fuertemente. Mónica, Miguel, Carmen, todos los empleados de Cortés International que habían sido parte del programa Talento sin Fronteras, habían venido a celebrar. Cuando Lucía cruzó el escenario para recibir su diploma, la doctora Ruiz, quien presentaba los certificados, la abrazó fuertemente. «Lo lograste, mi niña, lo lograste». «Lo logramos», corrigió Lucía. «Todos nosotros». Después de la ceremonia, mientras todos tomaban fotos y celebraban, Javier se acercó a Lucía con un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Ábrelo». Dentro había un contrato. Lucía Morales, vicepresidenta de Desarrollo de Talento Humano. Salario, 120.000 euros anuales. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos. «Javier, esto es lo que mereces», dijo con firmeza. «Y es lo que la empresa necesita. Alguien que entienda que nuestro recurso más valioso no son nuestros contratos o nuestra tecnología. Son las personas. Todas las personas». Lucía lo abrazó, llorando y riendo al mismo tiempo. «Sí, acepto. Por supuesto que acepto». Esa noche,
Cuando todo terminó y los invitados se fueron, Lucía se sentó con su abuela en el pequeño apartamento, que ya no se sentía tan pequeño. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, abuela?, dijo Lucía, sosteniendo su diploma. ¿Qué, mi amor? Que no cambié quién soy para llegar aquí. Sigo siendo la misma chica de Sevilla con el mismo acento, la misma nieta que cuida a su abuela. La diferencia es que ahora el mundo ve lo que tú siempre viste. María tomó su mano, sus ojos llenos de lágrimas. Tu madre te mira desde el cielo, mi niña, y está sonriendo. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de su abuela, sintiendo la paz de alguien que finalmente ha llegado a casa. No a un lugar, sino a sí misma. De una limpiadora humillada en una sala de juntas a vicepresidenta de una empresa de 800 millones de euros. El viaje de Lucía Morales no fue sobre suerte. Fue sobre nunca rendirse, nunca dejar que otros definieran su valor, nunca olvidar quién era realmente. Y sobre un CEO que aprendió que el verdadero liderazgo no es tener todas las respuestas, es tener la humildad de reconocer cuando estás equivocado y el coraje de cambiar. Porque al final, el talento no tiene uniforme, la dignidad no tiene precio, y las mejores oportunidades a menudo vienen vestidas en los paquetes más inesperados. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.